Shalom, bienvenidos a todos, a quienes siempre nos acompañan en este espacio en forma presencial, en forma virtual, también a los que posteriormente ven esta enseñanza. Les bendecimos a cada uno de ustedes, bendecimos sus vidas. Hoy tenemos un tema muy especial que estudiamos durante la semana, eh, la Haftará, que es el comentario de los profetas de la Torá, de la porción de la Torá. Está bien Ezequiel 2, capítulo 2 al capítulo 4. Vamos a concentrarnos solamente en el capítulo 2. Quiero invitarlo a que me acompañen en sus Biblias al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 2. Vamos a las Biblias. Em, La porción se toma de hoy porque los capítulos iniciales de Zacarías, que son muy interesantes, el capítulo 3 de la visión del sumo sacerdote Yehoshua, traducido como Josué, y de la visión del candelabro de oro, precisamente es porque en la porción de la Torá se habló del calendario, de la menorá, eh, que era que fue hecha totalmente en oro, en pie en el santuario, y su función de dar luz y todo su significado, pero la porción arranca en el profeta Zacarías con el capítulo 2 a partir del versículo 10. Vamos allí a ver estos eh, cuatro versículos. En cuatro versículos vamos a sacar el tema de hoy, con un tema muy interesante acerca de la venida del Mesías y de la unificación de Israel. Una profecía muy interesante que nos trae hoy Zacarías, así que vamos al grano. Voy a compartir pantalla. Abran sus Biblias allí en Zacarías capítulo 2, versículo 10. Y dice el primer pasuk, el primer versículo, ya estamos aquí proyectando. Dice, canta y alégrate, hija de Sión. Son versículos preciosos los que vamos a leer hoy. Porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, dice el Señor. En la versión que estamos proyectando dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Sigo leyendo y después vamos a cada versículo. Y se unirán muchas naciones a Adonai en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces, dice el Señor, conocerás que Adonai de los ejércitos me ha enviado a ti. Versículo 12, Adonai poseerá a Judá y a su heredad en la tierra santa. Qué profecía, ¿no? Y escogerá aún a Jerusalén. Termina diciendo este capítulo 2, calle toda carne, muy parecido al profeta Miqueas, calle toda carne delante de Adonai, porque él se ha levantado de su santa morada. En estos tres versículos vemos una profecía tremenda de cómo Zacarías, que es un profeta bastante mesiánico, el capítulo 3 y el capítulo 4 nos habla de, de los dos olivos, de la visión del sumo sacerdote. Más adelante finaliza con el capítulo 14 relatando el detalle de la venida del Mesías, pero estos versículos que vemos aquí nos declaran una profecía que nos llena de esperanza. Y lo primero que vemos aquí en estos versículos es que el Eterno da un mandato a la hija de Sión. La hija de Sión es Israel, del cual tú y yo hacemos parte, y el mandato es canta de júbilo y alégrate. Aquí hemos traído también los versículos sacados de la Biblia paralela, del Strong en hebreo. Aquí los tenemos. Leemos de derecha a izquierda, siempre en hebreo. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, pues yo, dice el Eterno, he aquí, vengo y moraré en medio de ti. Declaración de Hashem, aquí está el nombre sagrado del Eterno. El mandato que le da el Eterno a su pueblo es, alégrate, canta, hija de Sión. En muchas ocasiones encontramos este mandato en la Escritura. Por ejemplo, en ocasión de las fiestas del Shabbat, el mandamiento es alegrarse. En el día que acabó de pasar, el día de Shabbat, el Eterno nos dice a todos, alégrate,
Por eso compartimos el vino, compartimos el pan, estamos en familia, bendecimos a nuestros hijos. Es un día para alegrarse, a tal punto que incluso en el Shabbat no se recomienda realizar ayunos, a menos que coincida con el Yom Kippur, con el Yom HaKippurim. De resto, no se recomienda porque el mandamiento en el Shabbat es alegrarse, es una fiesta donde nos desconectamos un poco de las actividades rutinarias de la semana. Podemos estar con nuestra familia, con nuestra comunidad o congregación, eh, y podemos leer la escritura. Qué más gozo que tener un tiempo para recibir las bendiciones del Eterno, orar por las peticiones que hay en nuestro corazón. De hecho, Yeshua sanó especialmente en Shabbat, así que es un día de alegría, es un día de bendición, es un día de sanidad. Aquí el Eterno utiliza también ese mandato diciéndole a la hija de Sión, es decir, a Israel, canta y alégrate, canta de júbilo y alégrate. Ahora, ¿cuál es la razón de que Israel, de que la hija de Sión debe alegrarse? Dice el versículo, porque aquí vengo. Hay una promesa de parte del Eterno en que Él viene a nosotros. Dice, y moraré en medio de ti. Vamos a ver primero los dos primeros verbos donde el Eterno dice, canta y alégrate. Esos verbos son Ranán, es el primer verbo que aparece ahí en el versículo 10, traducido como cantar. Fijémonos que ambos verbos, tanto Ranán como Samaj, ambos en su significado inicial es alegrarse. Así que nosotros como Israel, nuestra vida debería ser una vida de alegría. Nuestra alabanza, cuando vamos a la congregación, debe ser una alabanza de alegría. Ese es el mandato del Eterno. Si creemos que Él volverá, ya vamos a ver cómo, y va a morar entre nosotros, como es la promesa de Zacarías 2, nuestra respuesta como mandato del Eterno es alegrarnos. El Eterno quiere que nos alegremos en Él. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de alegría, de agradecimiento. Si tú agradeces al Eterno por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y por la esperanza que tenemos en el retorno a través del Mesías, nuestra vida es una vida de alegría. Esta primera palabra ranán, que significa en primer lugar alegrar, fíjense la definición que tiene inicialmente, de acuerdo al Strong hebreo, dice crujir, muy interesante, ¿no? O emitir un sonido estridente. Gritar, se vale gritar, usualmente de alegría cuando hay un suceso muy importante. Por ejemplo, hace poco los santanderianos tuvimos el privilegio de que nuestro equipo de la capital ganara el torneo. Creo que muchos experimentamos esta palabra ranán porque emitimos sonidos estridentes o de alegría. Bueno, eso mismo quiere el Eterno que hagamos hacia Él, ¿sí? A veces cohibimos de pronto por la cultura de algunas de nuestras congregaciones, de cohibirnos de dar voces de júbilo o de alabar al Eterno con alegría. Pero el Eterno, fíjense que aquí nos pide todo lo contrario y está en la Escritura. Él dice, grita de alegría, hija de Sión. Fíjense estas definiciones que aparecen en la parte de abajo, que son las utilizadas en la Reina Valera. Fíjense en los significados que aparece a través de la Escritura. Aparece como alegrar, como alegría, aplaudir. Interesante, ¿no? Aplaudir al Eterno. Canción, cantar, clamar, gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar, regocijo. Así que si usted quiere prepararse para estar delante del Eterno, empiece a alabar al Eterno con canción alegre, con danza, con sus manos, aplaudiendo, clamando de gozo. Porque ese día que el Mesías vuelva a esta tierra, nuestra respuesta será esa, de alegría. La segunda palabra que aparece allí en el versículo es la palabra samak. La palabra samak también inicialmente significa alegría. La definición, de acuerdo al Strong, es iluminar o estar alegre o jovial. Muy interesante
la palabra iluminar, que tiene mucho que ver con la porción. La porción de la Torá esta semana arrancó hablando de la menorá, como la que yo tengo aquí atrás mío, en mi escritorio. Es la menorá, la de 7 brazos, que era hecha totalmente en oro, era el instrumento, el elemento más pesado del santuario y después del templo, y su función era dar luz. Precisamente, Yeshua dijo, yo soy la luz, y después dijo, ustedes también son luz a otras personas. Aquí esta palabra samak significa iluminar. Hay una forma en que podemos iluminar a otros y la respuesta está en la palabra samak, que también significa estar alegre o estar jovial. Nosotros iluminamos a otros cuando estamos alegres, cuando nuestro corazón rebosa de alegría basado en esta promesa que el Eterno nos da de venir a morar con nosotros. Así como en antaño el mandamiento Éxodo 25:8, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Eterno quiere también habitar en nosotros, pero también prontamente a través del Mesías Yeshua. Miremos la siguiente palabra, la palabra Shakán. La palabra Shakán del versículo 10, traducida en la Reina Valera como moraré en medio de ti. Esta palabra shakán inicialmente significa descansar. Cuando en el contexto hebreo, cuando se elegía un lugar para residir, implicaba el descanso, dado que pues las personas tenían que transitar muchos kilómetros, trabajar fuertemente durante el día en esfuerzo físico, así que el lugar de la morada es o tiene un significado como descanso. De igual forma, nosotros hoy en día llegamos a nuestras casas después de trabajar, llegamos al descanso. Fíjense, la raíz primaria, perdón, esta palabra que es una raíz primaria, eh, tiene la idea de hospedar. Hospedar. La definición es residir o quedarse permanentemente. El versículo 10 dice, canta y alégrate. Ya lo vimos. Ese es el mandamiento. Lo que nos toca a nosotros es cantar y alegrarnos. Esa es nuestra función. Porque he aquí vengo. Es decir, el Eterno nos da la promesa de venir, por supuesto, a través de la persona del Mesías. ¿Por qué lo decimos? Pablo en este versículo de Colosenses nos explica muy bien esta función, que cuando él dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en el Mesías. Así que cuando el Eterno dice, vengo, he aquí vengo, se refiere a que lo hará en la persona del Mesías, como está profetizado. Ahora, esta palabra shakán dice quedarse permanentemente. El Eterno está diciendo que va a venir para quedarse permanentemente en esta tierra. También significa, en la Reina Valera se utilizan estas definiciones también como descansar, detener, erigir o habitación, habitar, morador, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedar, reposar. Claramente, el significado es que de esta palabra shakán es que el Eterno viene, nos está dando la promesa de que vendrá a nosotros en la persona del Mesías Yeshua para habitar o quedarse permanentemente con nosotros. Esa promesa la tenemos en ocasión de la ascensión del Mesías. En Hechos capítulo 1, cuando Yeshua, después de pasar esos 40 días, después de su resurrección, que hemos hablado anteriormente, en el monte de los olivos, en el mismo monte donde dice Zacarías 14 que él regresará y tocará, dice la escritura que el Mesías ascendió. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1. Acompáñenme sus Biblias a leer estos versículos desde el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
aquí la traducción viene de Adoní o Adonai. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense la pregunta que tiene mucho que ver con la promesa o la profecía que estamos leyendo de Zacarías capítulo 2. Ellos le preguntan, ¿se cumplirá Zacarías 2 en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la promesa que la Biblia hebrea, el Tanaj, nos muestra. Durante todos los profetas anunciaron que vendría un Mesías y restauraría a Israel. Es decir, vendrían tiempos de paz. Ese Mesías enfrentaría a sus enemigos y daría paz. Por supuesto, en la primera venida del Mesías, Yeshua tenía la función de restaurar algo bien importante y era nuestra vida que estaba en pecado, que de acuerdo a esos pecados de muerte, de acuerdo a la Torá, solo tiene como resultado la muerte. Por eso Pablo dice que el resultado del pecado es la muerte, y Yeshua vino a comprar la heredad, nosotros, nuevamente, con su sangre. Esa fue su función. Pero esperamos el segundo retorno donde se cumpla Zacarías 2 y donde se cumpla precisamente lo que los discípulos le preguntaron aquí a Yeshua: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso esperamos, que Yeshua vuelva como rey, como Melech, después de estar como sumo sacerdote en el santuario celestial, venga como rey para poner a sus enemigos debajo de sus pies y para gobernar desde Israel. Ya lo vamos a ver, muy interesante. ¿Qué les respondió Yeshua? Versículo 7 de Hechos 1. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice él, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach, el Espíritu, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el mandato de Yeshua. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, así como lo vemos allí en la imagen. Yeshua, después de dar la promesa de que no les tocaba a ellos, incluyéndonos a nosotros, saber los tiempos de esa restauración, de ese cumplimiento de Zacarías capítulo 2, fue alzado, dice la escritura, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mirando al cielo, pues por ese espectáculo impresionante de la ascensión del Mesías, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: Galileos, el que tengo proyectado aquí en pantalla, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá. Y esta es la misma palabra que utiliza el versículo de Zacarías capítulo 2 10 cuando dice: He aquí vengo. He aquí, vengo. Los ángeles recordaron la promesa que estamos leyendo hoy de Zacarías capítulo 2. Este mismo Yeshua vendrá otra vez. Aquí está la promesa, y por eso siempre hablamos de una segunda venida del Mesías, porque los mismos ángeles lo profetizaron diciendo: vendrá otra vez. Esa es nuestra esperanza en todo el mundo, quienes creemos en el Mesías Yeshua, que vendrá otra vez. Dice, de la misma manera que lo han visto irse. Yeshua puso sus pies en el monte de los olivos y ascendió. Zacarías, capítulo 14, nos dice que vendrá de esa manera. Zacarías 14, versículo 4 dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos. Así que, así como Yeshua asciende del monte de los olivos, también en ese mismo monte, el que está frente a Jerusalén, al oriente de Jerusalén, vendrá, colocará sus pies en ese monte para que se cumpla Zacarías capítulo 2. He aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Adonai. Qué preciosa promesa nos trae hoy Zacarías capítulo 2:10, recordándonos
que el Eterno, habitando en forma corporal en el Mesías Yeshua, vendrá, dice, y habitará en forma permanente con nosotros aquí en la tierra. Veamos los detalles que nos traen los siguientes versículos. Muy interesante lo que vamos a leer hoy. Versículo 11. Vamos a leer primero aquí del Strong, directamente de la traducción del Strong. Dice, y se unirán naciones, muchas o muchas naciones, a el Señor, al Eterno, en el día. Fíjense aquí lo que dice en aquel. En muchas Biblias se habla del día del Eterno, de aquel día grande y terrible, como hablaron todos los profetas, Isaías, Jeremías, Miqueas, el mismo Zacarías, Ezequiel. Aquel día, dice, se unirán muchas naciones. Muy interesante. Muchas naciones se unirán al Eterno en aquel día. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo, y vendrán a ser para mí por pueblo. Quiere decir que aparte de lo que hoy conocemos como Israel, se unirán muchas naciones. Es decir, no solamente Judá, eso lo conocemos muy bien por la escritura, sino también todo Israel, al que llamamos todo Israel, el que fue injertado, los que fuimos llamados desde todas partes del mundo. Aquí esta promesa es para ti y para mí cuando dice, vendrán muchas naciones y vendrán a ser para mí por pueblo. Habrá un solo pueblo, un solo remanente, como lo muestra también Apocalipsis, un solo remanente que tiene unas características especiales, guardan los mandamientos del Eterno, es decir, la Torá, y creen, obtienen el testimonio de Yeshua como Mesías enviado por parte del Padre. Aquí en el versículo 11 habla algo extraordinario diciendo que vendrán a mí para ser un solo pueblo. Y nuevamente expresa la mismo del versículo 10 y moraré, Shakán, en medio de ti. Termina diciendo el versículo, y entonces conocerás que Adonai de los ejércitos me ha enviado a ti. Vamos a ver algunas de las palabras que aparecen en este versículo 11. La primera dice que se unirán muchas naciones. La palabra naciones en el Strong, traducido como Goy en el hebreo, esa palabra Goy significa gente o gentil. De hecho, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se utiliza mucho esta palabra cuando Pablo, consciente de que Yeshua quería como objetivo llamar a otros a que fueran parte de Israel, él utiliza mucho esta palabra en sus cartas, hablando de los gentiles o de las naciones. Por supuesto que cuando se utiliza la palabra gentil en las cartas de Pablo, se está hablando de personas de otras naciones, pero que aún están en sus idolatrías. Es decir, en nuestras iglesias se ha usado mal esta palabra diciendo que somos gentiles. No es correcto decir que tú eres gentil, porque gentil implica que tú todavía sigues apartado del Eterno, de su palabra y por supuesto también de las promesas. Eh, Estos gentiles, el objetivo, de acuerdo al libro de Zacarías capítulo 2 que estamos leyendo y a las cartas de Pablo, es que ellos entraron a formar parte de Israel. Y aún hoy en día el llamado es a que todas las gentes, todos los gentiles entren a ser parte de Israel. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la escritura, el Mesías Yeshua vino, compró con su sangre la heredad perdida, nosotros. Y de acuerdo a eso, con su muerte, con la muerte del novio, Israel, que estaba disperso entre las naciones, hablo de Israel del norte, que pues no se sabe de dónde están esas raíces hoy en día, después de esa dispersión iniciada por los asirios, pudiera regresar a su esposo. Recordemos el tema que hablamos de Jeremías capítulo 3 cuando la novia o la esposa
si no muere su esposo, ella sigue cargando el acta de divorcio, la carta de divorcio. Bueno, con la muerte del Mesías se anuló ese decreto y es lo que Pablo habla en sus cartas y ya puede ir a estos goy, a estos gentiles para dar las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas, que la carta de divorcio ha sido clavada en el madero y pueden regresar al Mesías. Por eso Pablo se empeñó tanto en ir a estos goy, a estos gentiles, que Zacarías en el capítulo 2 ya había profetizado que estos goy entrarían. Y Pablo entendió muy bien el texto de Zacarías capítulo 2. Ya lo vamos a leer en su carta de Romanos capítulo 11. Entonces, lo primero es que el Eterno indica que habrá gentes, naciones, otras naciones diferentes a Israel que vendrán y serán un solo pueblo. Esa palabra pueblo que aparece en el versículo 11, cuando dice que me serán por pueblo, es la palabra am. La palabra am del Strong hebreo indica pueblo o específicamente tribu, como las de Israel, tropas o ayudantes o también rebaño. Cuando el Eterno habla de su rebaño en varias partes de la Escritura, se refiere a su pueblo. Fíjense que todas las naciones, las personas que aceptan al Mesías Yeshua por fe, de acuerdo a Romanos 11, son injertadas y ahora forman parte de Israel. De hecho, cuando vemos en la profecía de Apocalipsis, cuando desciende a la Nueva Jerusalén después del milenio, tiene 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu de Israel. Así que tú y yo somos llamados a ser parte de Israel porque definitivamente entraremos por alguna de las puertas que tiene en su nombre las 12 tribus de Israel. Definitivamente el Eterno salvará a Israel, a un solo pueblo, pero nos invita a que todos entremos a ser parte de él. ¿Cómo? Guardando su Torá y aceptando al Mesías Yeshua. Vamos a leerlo, ese texto interesante de Romanos capítulo 11, que tiene mucho que ver con Zacarías capítulo 2 del día de hoy. Romanos capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 17, no lo tengo proyectado, pero usted me puede seguir en su Biblia física o digital que tenga a la mano. Romanos capítulo 11, versículo 17. Ojo a estos versículos. Dice Pablo escribe, pues si algunas ramas fueron desgajadas, aquí Pablo se refiere a la visión de los dos olivos, visión que aparece allí también en Zacarías más adelante en el capítulo 4, que hoy no alcanzamos a ver. Pablo habla de dos olivos, un olivo natural y un olivo silvestre. Y está hablando que algunas ramas del olivo natural fueron desgajadas por su incredulidad. Fíjense que fueron desgajadas por su incredulidad. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, nos habla a nosotros, venimos de las naciones, que no somos por sangre de Israel, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, que es el Mesías, y de la rica savia, lo que alimenta. El alimento es la palabra, lo vemos en la escritura, es decir, es la escritura. Cuando aceptamos al Mesías Yeshua, somos injertados como quien injerta una rama, esa técnica que se utiliza abundantemente en la agricultura, se injerta la rama en el árbol y esa rama que era de un árbol, en este caso un olivo silvestre que no daba buen fruto, se injerta en el olivo natural que da buenos olivos y allí, al estar injertada, pues hace parte del árbol, participa de la savia, es decir, de la escritura y por supuesto de la raíz. La escritura nos muestra que es el Mesías. Solo a través del Mesías es que podemos participar de la savia, de la palabra. Por eso, cuando Pablo escribe
sus cartas diciendo, ustedes que estaban ajenos a la escritura, a los profetas, a las promesas, ahora cuando creyeron en el Mesías, son injertados y pueden participar de las promesas. Ahí sí podemos decir, esta promesa es para mí, me apropio de esta promesa que viene en la Torá cuando haces parte de Israel. Si no eres parte de Israel, no puedes decir que una promesa es para ti. Ojo a eso. Seguimos leyendo versículo 18. Y no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de soberbia. Creo que Pablo estaba hablando a todas las generaciones de los que hemos conocido al Mesías. ¿Por qué? Porque se tiene la tendencia, para quienes conocen al Mesías, de llenarse de soberbia contra el pueblo de Dios, en este caso contra nuestros hermanos judíos. Dice Pablo, no te llenes de soberbia contra los judíos que todavía no creen en el Mesías, no lo hagas, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales y a ti tampoco, te perdonará. O sea, no nos llenemos de soberbia porque nuestros hermanos judíos pueden estar un poco descarriados, no han aceptado al Mesías o Israel no es una nación ejemplar en este momento. No te llenes de soberbia por eso. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Aquí Pablo habla de los dos atributos del Eterno, la justicia y la bondad, atributos que hemos hablado que si tú entiendes el carácter de Dios con estos dos atributos, puedes entender la escritura y lo que sucede, la justicia y la bondad. Dios es justo, por supuesto, Él cumple su palabra y ejecuta sus juicios, pero también es bondad. Su amor es inigualable. Por eso envió a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todos los goy, todo el que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigue diciendo el versículo de Dios, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuando el Eterno te da el privilegio, nos da el privilegio de entrar a ser parte de Israel, debe permanecer la bondad, el agradecimiento en nuestro corazón. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverse a injertar. Aquí hay una promesa de aquellos que por su incredulidad fueron desgajados. Aquí habla el pueblo original de Dios. Hoy podemos hablar que es nuestros hermanos judíos, volverán, dice la promesa, a ser injertados. Es poderoso Dios para volverlos a injertar. Y anhelamos ese momento. Será maravilloso cuando el pueblo judío empiece a aceptar al Mesías Yeshua. Estaremos frente a la venida, a la propia venida del Mesías. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, qué preciosa promesa, ¿no? Dice Juan sus cartas que el Eterno nos acogió, ¿cierto? Como hijos, nos ha llamado hijos contra toda naturaleza, no siendo Goy, siendo otras naciones. Ahora el Eterno nos adoptó como hijos, como hijos. Qué hermosa promesa. Dice, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, piensa en los hermanos judíos, serán injertados nuevamente en su propio olivo? Y quiero que escuchemos muy bien este versículo 25. No quiero, hermanos, pues que ignoréis este misterio. Aquí Pablo va a revelar un misterio que él entiende de la Escritura, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hay un endurecimiento en Israel. Hoy lo vemos, ¿cierto? Nuestros hermanos judíos, en su gran mayoría, por supuesto, ya hay varios y crecen en aumento quienes aceptan al Mesías,
pero hay un endurecimiento en parte en nuestros hermanos judíos. Dice, hay un endurecimiento en parte porque tiene un propósito. Dice él, hasta que haya entrado la plenitud de los Goy, de los gentiles. Es decir, el propósito del endurecimiento en parte de nuestros hermanos judíos es por ti, es por nosotros, para que, dice él, para que nosotros entremos a ser parte del olivo natural de Israel. Y dice el versículo 26, hermoso versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo. Aquí no dice todas las naciones serán salvas, no, todo Israel. Estamos leyendo en Zacarías 2 que las naciones vendrán y serán un solo pueblo, llamado Israel. Aquí nuevamente Pablo lo ratifica diciendo, todo Israel será salvo. Es decir, no hay salvación si no eres parte de Israel. Ojo con eso, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De tal manera que aquí Zacarías capítulo 2 nos está diciendo, uno, alégrate, hija de Sión. ¿Por qué? Porque vengo, volveré. La promesa de Hechos 1:11. Y reuniré a todas las naciones de la tierra en un solo pueblo. Habrá una sola unificación de todo Israel. Qué hermosa promesa, ¿no? Termina diciendo Zacarías, vamos al versículo 12, dice aquí, y poseerá Adonai a Judá. En nuestros días vivimos muchos tiempos de antisemitismo, lastimosamente, líderes, grandes líderes mundiales y otras personas de índole progresista, bueno, en muchas partes del mundo vemos que el antisemitismo crece. Frente al antisemitismo que crece, el Eterno hoy dice que Adonai poseerá a Judá. Es decir, los judíos volverán a ser parte del Eterno. ¿Cómo podemos despreciar un pueblo de donde nació nuestro Mesías? De hecho, los primeros discípulos del Mesías eran judíos. Sí, por supuesto, eran judíos, creían en el Mesías. La primera iglesia, por llamarlo así, después del Mesías, pues eran judíos que creían en el Mesías. ¿Cómo podemos guardar rencor contra nuestros hermanos judíos? ¿Cómo podemos tener soberbia, como dice Romanos 11, contra nuestros hermanos judíos, si de allí nació el Mesías? Dice Pablo, de los judíos vienen las promesas, viene el pacto. No tendríamos el pacto si no fuera por los judíos, no tendríamos al Mesías, no tendríamos la Torá ni la Escritura. Es más, fíjense lo que está diciendo aquí Zacarías 2. Yahweh, el Eterno, poseerá nuevamente a Judá, que es su porción, su porción. Este pueblo, del cual tú y yo ahora somos parte, tiene un lugar especial para el Eterno. Adonai poseerá a Judá. Ahí lo puede leer en sus Biblias. Su heredad en la tierra santa. Allí, en donde estoy colocando la imagen, el Eterno dice, escogerá nuevamente, o dice este versículo traducido, otra vez escogerá a Jerusalén. Ese lugar que hoy es un lugar de conflicto, un lugar donde aquí en la fotografía vemos el muro occidental del antiguo templo. Este muro estaba en pie cuando Yeshua estuvo en la tierra, cuando caminó en la tierra. Atrás vemos la explanada del templo y las mezquitas que hoy están allí. Este lugar, dice la escritura, que hoy estamos leyendo en Zacarías 2:12, que el Eterno escogerá nuevamente a Jerusalén para su morada. Es decir, el Mesías Yeshua, que pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, de acuerdo a Zacarías 14, reinará, morará desde este lugar, desde este lugar. Aquí hay una palabra interesante que queremos resaltar, que es la palabra Helek. En esa palabra Helek, que es la palabra que se traduce aquí como porción, también traducida como campo.
En la Reina Valera tiene varias definiciones como campo, galardón, por eso se habla mucho esa palabra galardón en la Reina Valera, hacienda o heredad, herencia, parte o porción. Viene del contexto de la tierra, de la heredad. A todos en Israel se les asignó una herencia milenaria. Cuando alguno empobrecía y perdía la herencia, tenía que venderla, podía volverla a recuperar en el año del Yobel, por supuesto. Pero también, si no tenía cómo comprarla entre esos 50 años, cómo volverla a recuperar, si él no podía, su pariente más cercano venía y si tenía los recursos, compraba nuevamente la heredad. Nuestro pariente más cercano, Yeshua, ya nos compró a nosotros, a ti y a mí, con su sangre. Y dice la escritura que él volverá a la heredad, a Jerusalén. Termina diciendo el versículo 13, calle toda carne delante de él. Vamos a leer unos versículos finales que nos hablan de este versículo, de estos versículos 10 al 12 con respecto a la venida del Mesías y la restauración de Israel. Dice Isaías capítulo 2, precioso, precioso texto, quiero que me acompañe para que lo leamos completa en su forma completa, Isaías capítulo 2, y con esto ya vamos finalizando. Isaías 2, del 2 al 4, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Aquí nuevamente habla de aquel día, como Zacarías 2 que leímos hoy, que será confirmado el monte de la casa de Adonai, el monte de Sión. El monte de Sión es donde está hoy la ciudad antigua y es un nombre para Jerusalén, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y nuevamente aquí la promesa, correrán a él todas las naciones. Aquí puse una fotografía del momento. Esta fotografía, bueno, es una pintura, por supuesto, es recreada del momento del segundo templo. Es decir, este templo que ustedes ven allí es el templo que Yeshua, donde estuvo en la tierra, el templo herodiano, que él recorrió, el que caminó, donde enseñó, etcétera. Y aquí vemos una imagen de las naciones viniendo a adorar al Eterno. Muy probablemente, aquí cargan uvas, muy probablemente es la fiesta de Sukkot, que es la fiesta donde se llevan este tipo de cosechas, muy relacionado con la venida del Mesías, ¿no? Porque él dice que él pisará el lagar de sus enemigos, tiene mucho que ver con la fiesta de Sukkot. Y aquí vemos que vienen hacia el templo. Por supuesto que no es nuestro conocimiento, nuestro entero saber, que es una discusión a nivel mundial, si existirá o no existirá un templo en el milenio, pero sabemos que el mismo Yeshua, que en él habita la plenitud de la divinidad del Eterno, estará. Y hemos reconocido a Yeshua como ese templo que estará en pie allí en la tierra en ese monte, donde acudirán todas las naciones. Dice Zacarías 14 que todas las naciones tendrán que venir en Sucot a adorar al Eterno. Y el que no venga a Sucot, no habrá lluvias para ese pueblo. Muy interesante. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo el versículo 3 de Isaías 2. Y vendrán muchos pueblos y dirán, hermoso texto. Venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, dice la Escritura. De Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Quiere decir que cuando el Mesías vuelva, él, por supuesto, hará un juicio, separará las ovejas de los cabritos, dice Mateo 25, establecerá el reino, cumplirá Hechos 1:11. La pregunta de cuándo restablecerás el reino de Israel. Bueno, Yeshua vendrá, restaurar el reino. Por supuesto que habrá una guerra. Eso está en Ezequiel 38, Gog y Magog. Habrá una guerra terrible. Zacarías 14 también lo muestra. Pero él aplastará a sus enemigos y vendrá un tiempo de paz durante 1000 años, el tiempo que llamamos el milenio.
Durante ese milenio, las naciones de la tierra, los sobrevivientes, vendrán a Jerusalén para escuchar la palabra del Eterno, porque dice la Escritura que de Jerusalén, ese lugar que hoy está en conflicto, saldrá la Torá. El mismo Yeshua enseñará la Torá. Así que este canal, no tendremos que venir a este canal, sino directamente Yeshua enseñará la Torá para el mundo. Dice, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Aquí está hablando del fin de los tiempos. El versículo no dijo que es para el fin de los tiempos. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Es decir, desde Jerusalén, Yeshua será el rey de toda la tierra. Él pondrá debajo de sus pies, o sea, regirá con vara de hierro, como dice Isaías, a todas las naciones. Él será el rey por encima de todos los presidentes del mundo. Ellos tendrán que venir y obedecer la palabra. Dice, reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Esto quiere decir que hay paz, no se necesitarán las armas, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Usted ha leído esa promesa en Isaías? Preciosa promesa, Isaías 2. Durante el milenio, Yeshua reinará desde Jerusalén. Las naciones vendrán a él para adorar. De hecho, en Sukkot, todo el mundo tendrá que venir a Jerusalén. Será espectacular. Y además, no habrá guerras, no se necesitarán las armas porque serán tiempos de paz. Así como Salomón, el hijo de David, el rey David, tuvo paz durante su reinado, eso fue un tipo de lo que sucederá cuando el Mesías vuelva y reine en Jerusalén para toda la tierra. No habrá más guerra. Miremos Isaías 66. Isaías es un libro preciosísimo, lleno de promesas mesiánicas para nosotros. Fíjense, en el último capítulo de Isaías, ya leímos el 2, nos vamos al final de Isaías. ¿Cómo termina Isaías? 66:20. Nuevamente habla de las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Cuando el Mesías regrese a la tierra, dice Pablo en Tesalonicenses, seremos arrebatados. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Seremos arrebatados. Nos encontraremos con Yeshua en el aire, dice la Escritura, y viviremos con él. Iremos a Jerusalén, dice Isaías 66, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Adonai. Dice aquí, como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Así como en las fiestas del Eterno traían las ofrendas de los frutos de las cosechas, asimismo, dice la Escritura, todos los que somos parte de Israel vendremos a Jerusalén. Es una promesa impresionante la que estamos leyendo aquí. Sigue diciendo el versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Adonai el Señor. Versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Qué promesa la que el Eterno hace aquí. El Eterno hace, dice, para el fin de los tiempos hará cielos nuevos y tierra nueva y nos promete que también nuestra descendencia y nuestro nombre permanecerá para siempre. Hoy en día, muchas naciones expresan públicamente, y eso se alaba, incluso en las universidades de Estados Unidos, eliminar al pueblo de Israel. Y el Eterno hoy trae su palabra diciendo que así como los cielos y la tierra son eternos, también vuestra descendencia y vuestro nombre será eterno. Y viene el versículo 23 que lo conocemos todos, porque de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Eterno.
de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva vendremos a adorar. Imagínense estar enfrente de el Mesías Yeshua. ¿Cómo será ese momento? Yendo a adorar de Shabbat en Shabbat, yendo a escuchar directamente a Yeshua, la Torá. Quizá muchas de las cosas que hoy no hemos entendido de la Escritura lo entenderemos en el milenio. En ese año de Shemitah, que durará por 1000 años, donde nuestra función es aprender de la Torá, años de paz. Por supuesto, dice la Escritura que trabajaremos, ¿cierto? Habrá paz para las naciones y habrá un rey sobre toda la tierra, que es Yeshua HaMashiach. Termino con el texto de Jeremías, capítulo 3, versículo 17. Me disculpan estos minutos adicionales. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. En aquel tiempo Jerusalén será llamada como trono del Señor. Cuando estemos viviendo el milenio y expresemos vamos al trono del Señor, estaremos hablando de ir a Jerusalén. Y nuevamente, todos los profetas lo expresan. No podemos decir que es un solo versículo. Hemos traído varios testigos para decir el tema de hoy. Todas las naciones acudirán a ella. ¿A dónde? A Jerusalén, a la casa del nombre del Señor y no andarán más en la terquedad de su malvado corazón. Tremenda promesa que hoy trae el Eterno a través de Zacarías capítulo 2. Y es la promesa que nos debe llenar de alegría, de regocijo, porque nuestra salvación está cerca. Dijo Yeshua, cuando veáis las señales, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. El tiempo está cercano, apreciados amigos, familia, estudiantes de Torá. El tiempo está cercano. Lo vemos en las señales que hay a nuestro alrededor. Lo podemos palpar a través de lo que sucede en día con las guerras y rumores de guerra. Falta poco. Falta que se manifieste el hombre de pecado que habla Pedro, que habla Daniel capítulo 11, el antimesías. Quizás se reconstruya el templo, ese famoso tercer templo, vendrá la abominación desoladora que debe tener lugar en el lugar santo, se establecerá un nuevo orden mundial, como lo menciona Apocalipsis capítulo 13, en el cual habrá una persecución más global contra aquel que profesa la Torá y el Mesías Yeshua, y habrá después una guerra en la cual tendrá que intervenir el Mesías, si no seríamos todos exterminados. Vendrá el Mesías, pondrá sus pies en el monte de los olivos y establecerá un reino. Como lo mencionó Daniel capítulo 2, la roca que destruye la imagen y esa piedra forma un monte, ¿cierto? Que durará para siempre. Para siempre tendremos paz, seremos alimentados por el Mesías Yeshua y lo más hermoso es que le veremos cara a cara, podremos ver y escuchar la Torá directamente de él. Gloria al Señor por su palabra y por sus promesas. Vamos a orar, Abba, gracias por la promesa que nos traes hoy en Zacarías capítulo 2 y nos alegramos, Señor, porque prontamente vendrá aquel día, el fin de los tiempos, donde el Mesías, Yeshua, volverá a esta tierra, como lo enseñaron nuestros eh, profetas, como lo recordaron los ángeles en el momento de la ascensión. Anhelamos, Señor, el momento de la restauración, Señor. Mientras tanto, queremos alegrarnos, que nuestra vida sea una vida de alegría, que iluminemos a otros con nuestra alegría, con nuestro testimonio. Padre, perdónanos, Señor, porque tú nos llamas, pero nos hemos desviado tras el camino equivocado, que no es el de la Torá, que no es el del Mesías Yeshua. Queremos seguirte a ti y poder dar testimonio a quien nos rodea, Señor. Anhelamos ese día, Señor, y pedimos, Señor, que la restauración sea en nuestros días. Que así como el Mesías Yeshua nos enseñó la famosa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Señor, que tu reino venga a nosotros prontamente y se establezca en nuestros días.
Padre, gracias por este momento y por la semana que nos das. Lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén y amén.